Me da mucho gusto ahora presentar la próxima persona que va a expositar, exponer hermana doctora María del Socorro Becerra Molino, consagrada religiosa de las Misioneras de la Palabra, muy conocida en varias instituciones de estudios aquí en la Ciudad de México, apreciada profesora en la Universidad Lumen Gentium, también en el IFTIM y aquí desde hace varios años en la Universidad Pontificia de México. Hermana Socorro es la nuevísima doctora laureada aquí de la UPM hace 2 meses con la disertación María Magdalena en el cuarto narrativo de las mujeres del cuarto evangelio, en el cuadro narrativo de las mujeres del cuarto evangelio. Ahora está en plan de publicación esta tesis. Hermana Socorro también desde hace 3 años funciona como secretaria de la Comisión de Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal de México y ha sido renovada en este oficio, este servicio a la Iglesia. Hace poco trabaja de cerca con el episcopado y particularmente con don Adolfo. Don Adolfo, que sí estaba conectado esta mañana en nuestra asamblea. Hermana Coco, tanto gusto verte aquí participando en ABM. Anteriormente sí funcionabas como secretaria de la ABM hace como 6 años, 7 años. Y durante un periodo, nos da mucho gusto escucharte esta tarde. Gracias, Padre Conrad, y gracias por permitirme pues que compartamos. Finalmente es un compartir aquí entre colegas. Considero yo que pues leemos poquito y compartimos con mucho gusto. Y bueno, pues es demasiado lo que dijo. Soy todos me conocen, una pequeña religiosa, punto. Entonces, gracias y qué gusto saludar, pues la mayoría nos conocemos, la mayoría nos hemos saludado ahora pues por este medio y me encanta saludarlos a todos, estoy muy contenta. ¿Qué quiero compartir? O quiero que compartamos, de hecho, no voy a compartir pantalla por lo mismo, porque quiero que sea casi como una mesa en la que pues compartamos todos y que estemos como interesados en esto, ¿verdad? Del aportar, del decir lo que quizás conocemos, sabemos. Y bueno, lo que quiero compartir es los samaritanos, un pueblo que espera, así lo he titulado, los samaritanos, un pueblo que espera, y que se puede convertir también pues en el ejemplo de un pueblo que espera, cualquier pueblo, cualquier nación, de estar soportando, el pueblo samaritano ha soportado a lo largo de su historia pues muchas dificultades que ha tenido que enfrentar y ha permanecido. A lo mejor ahorita como un pequeño resto, como un pequeño pueblo, sin embargo, pues ha podido permanecer a lo largo de la historia, a lo largo de los años, con todas las dificultades que ha tenido que enfrentar. Entonces, esto, bueno, a mí lo primero que me llamó la atención, pues fue exactamente por ahí leyendo algo de Juan, donde se presentaban estas diferencias entre los judíos y los samaritanos, particularmente el capítulo 4 de Juan, donde pues la samaritana dice, como tú siendo judío me pides a mí, que soy una mujer de Samaria, y hace un comentario por ahí el autor, es que los judíos no se tratan con los samaritanos. Y hay otra parte igual, nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén, otra vez igual también la samaritana.
porque la salvación viene de los judíos, ahora se pone en boca de Jesús. Nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Este conflicto, y que pues de entrada, verdad, uno puede decir tampoco lo vamos a solucionar en este momento, porque es algo que no se soluciona así fácil, pues me inquietó, me llamó la atención un conflicto entre el pueblo de Dios, ambos grupos, miembros del pueblo de Dios, ambos grupos amantes de la ley de Dios, igual también observantes de los mandatos divinos, quién más, quién menos, y bueno, pues esto es lo que me hace a mí adentrarme o leer poquito, pues tampoco no es que uno ni conozco demasiado, pero leer poquito sobre el tema. Y pues me interesé en ello porque considero que pues conocer este grupo, particularmente los samaritanos, pues es importante para los estudios bíblicos. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque conocemos esta parte del pueblo de Dios, del reino de Israel, este pueblo que se considera pues de las tribus de Efraín, Benjamín, del sacerdocio del linaje de Aarón, porque también pues tienen este Pentateuco llamado samaritano, que no es masorético y que pues muestra una estrecha relación con el texto subyacente en la versión de los 70. También es importante porque aparece varias veces en el Nuevo Testamento, que fue mi punto de partida, especialmente en Lucas, Juan, Hechos. Y entonces estas relaciones que pues podemos conocer, podemos ver o podemos intentar al menos acercarnos, no conocer profundamente, pero sí podemos acercarnos a algo, es entonces lo que me hace ir o querer un poquito seguir sus pasos, seguir su huella. También pues sabemos que pues esta es nos muestra también una forma de su religión, la forma que vive en su religión, también el estilo, esta también influencia que en su momento o en algún momento que fueron bastantes tuvieron en el contexto donde ellos viven, sobre todo pues hablando de estas regiones de Palestina, de Egipto, de Siria, incluso por ahí los contactos con Roma, es decir, en algún momento los samaritanos fueron numerosos y pues tuvieron estos contactos. Bien, entonces todo esto pues es lo que me hace pues acercarme un poquito y tratar de buscar. Sin embargo, pues también sabemos que querernos acercar a conocer o a ver un poquito los rasgos de este grupo o cómo estuvo el desarrollo de este grupo, pues también sabemos que, pues, que hay que tratar de ir pues ahí hasta los orígenes pues para intentar conocerlo. Sin embargo, pues sabemos el problema de las fuentes, pues que complica casi siempre el acercamiento así lo más fiel que se pueda. Pues a veces los datos que tenemos son vagos, problemáticos a veces, y bueno, pues también a veces las aportaciones que se pueden dar, pues pueden ser tendientes hacia un lado o hacia otro, lo sabemos perfectamente. Quienes pueden estar como muy a favor de ofreciéndonos datos desde una perspectiva samaritana, pero también ofreciéndonos datos desde una perspectiva antisamaritana, incluso los textos bíblicos que tenemos y que pues recurrimos a ellos, pues muchas veces tienen este tinte antisamaritano. Josefo igual también, o bueno, los textos que tenemos entonces de repente pues no es que del todo logremos nosotros acercarnos con tanta pues tranquilidad, como si fueran fuentes así totalmente confiables que nos reportan verdaderamente cómo está la situación. Y entonces, bueno, pues ahí en este acercamiento pues a veces hacemos opciones, decidimos a veces, los que leemos poquito, nos hacemos estas opciones de ir viendo y ir analizando si estamos o no estamos de acuerdo. Sabemos nosotros que hay pues diferentes teorías con relación al origen de los samaritanos.
iremos aquí señalando algunas. Y bueno, pues igual también dentro de estas teorías pues están unas que son obviamente de opinión samaritana y otras pues como en contrademanda pues acá de parte de los judíos y obviamente pues que van a considerar como una secta, como una herejía, etcétera, etcétera. Entonces, considero yo que el grupo samaritano pues va a tener todo un desarrollo y todo un proceso a lo largo pues tanto del Antiguo como después en el Nuevo Testamento y posteriormente hasta hoy. Este desarrollo que va teniendo, cómo se va entendiendo el pueblo samaritano, cómo se va comprendiendo y cómo va viviendo, cómo se va estableciendo y también en las diferentes regiones, pues va siendo entonces así paulatino. Y pues bueno, pues ahí vamos a tener. Vamos a ver entonces estos orígenes. Partimos entonces así, esta cuestión de los orígenes o estas diferentes tradiciones, teorías que se tienen con relación al origen de los samaritanos. Primero vamos a ver una tradición samaritana. Esta tradición samaritana afirma que los orígenes samaritanos se encuentran en los comienzos mismos de la historia de Israel y que la división entre el samaritanismo y el judaísmo solo surgió cuando el sacerdote hereje Elí robó el arca de la alianza. Sabemos nosotros entonces esta historia, la conocemos. Los samaritanos entonces van a afirmar ellos son descendientes de la tribu de José, descendientes de Efraín, de Manasés. Sus sacerdotes son de la casa de Leví, descendientes de Aarón. Y pues bueno, cuando Israel entró en Palestina, entonces aquí vamos a ver este origen, al menos de esta propuesta samaritana. De ellos se consideran pues el verdadero Israel de alguna manera, así se van a considerar ellos. Veremos igual también pues las otras propuestas que pues claro, es todo lo contrario. Por eso entonces ellos van a estar señalando que cuando Israel entró en Palestina, Josué estableció el centro de administración en Siquem, en el valle entre el monte Grisim y el monte Ebal. El sumo sacerdote en este momento era Eleazar, hijo de Aarón, que también vivía en Siquem. 6 años después de la entrada a la tierra, Josué construyó el tabernáculo en Grisim o Garizim, donde se centraba toda la adoración de los israelitas. Y aquí es entonces donde van a hacer esta propuesta después de la muerte de Josué, obviamente. Va a haber una sucesión por ahí de autoridades. Eleazar fue sucedido en Grisín y ya va a poner ahí pues los sacerdotes, ellos de alguna manera conservan, todos lo sabemos que si algo conservan los samaritanos, pues es sus listas sacerdotales y bueno, pues nos van a hacer estas transmisiones de las listas sacerdotales por ahí. Y entonces, pues igual también van a hacer toda esta secuencia sacerdotal. Pineas, Abishua, Shesha, Barca y Uzi. Y cuando sí, esto lo van a señalar ellos, cuando sí se convirtió en sumo sacerdote a la edad de 23, Elí, entonces de 60, era director de ingresos y diezmos y director de los sacrificios en el altar, allá de piedra, en el altar de piedra fuera del tabernáculo. Y aquí es donde ellos van a poner obviamente esa desviación del culto. Estamos hablando, los samaritanos van a hablar que los judíos son los que se desviaron del culto. Entonces Elí se convirtió así, bueno, Elí es el que va a llevarse el arca, decidió quitarle el sumo sacerdocio a Uzí alrededor de la época de Elí. Entonces vamos a ver que él se va a ir, Elí se va y reúne a un grupo de simpatizantes. Esta es versión samaritana, estamos señalando. Uzí, entonces el sumo sacerdote reprendió a Elí por alguna falta en su obra de sacrificio y Elí y sus seguidores se apostataron de inmediato y algunos de Israel siguieron a Uzí, los de la tribu de José, y algunos siguieron a Elí, especialmente Judá y Benjamín. Aquí obviamente entonces está esta parte de decir que los de Judá son los que se separaron.
Elí se mudó a Silo y se llevó ejemplares de la ley. Ahí hizo un arca y un tabernáculo falsificados y estableció un santuario rival. Afirmó que Dios había ordenado que el tabernáculo fuera trasladado a Silo desde el Grisim. La mayoría del pueblo de Israel comenzó a seguir a Elí debido a su hechicería, el concepto que tiene. Y una profunda disensión comenzó a surgir y a creer entre los dos grupos. Así, durante un tiempo hubo 2 santuarios y 2 sacerdotes. Ahí está la primera división por motivos religiosos en Israel. A partir de entonces, los samaritanos rechazaron las pretensiones de la rama sacerdotal de Itamar a favor de los hijos de Finés. Como resultado de esta diserción, Elí, Israel se dividió en, bueno, los seguidores de Uzi, los seguidores de Elí, y bueno, por ahí otros que ya no quisieron seguir ni a uno ni a otro. Samuel, un descendiente de Coré, vino a vivir con Elí en Silo y Elí le enseñó todos los malos caminos, incluyendo la hechicería y la brujería. Cuando murió Elí, el pueblo nombró a Samuel su gobernante. Los filisteos aprovecharon la corrupción y la división para atacar a Israel. El pueblo exigió un rey, entonces Samuel nombró a Saúl. Saúl determinó castigar a las tribus de José porque no seguían el culto de Samuel en Silo, por lo que fue así que destruyó el altar restante en Grisim. Mató al sumo sacerdote Sisa, hijo de Uzi, y destruyó a muchos de la tribu. Bueno, pues aquí ya está, ¿verdad? Esta separación. Después de la muerte de Saúl, David vino a Siquem y se convirtió en rey de todo Israel. Conquistó Jerusalén, trasladó el arca de Elí, y cuando David decidió construir el templo de Jerusalén, el sumo sacerdote de Grisim, Yaire, le dijo que tenía que construirlo en el monte de Grisim, según la Torá. Entonces David, que era amigo del sumo sacerdote, pues decidió no hacerlo. Y bueno, ya entra Salomón y Salomón construye el templo en Jerusalén y desvió al pueblo de Dios. Más tarde Jeroboam se rebeló y desvió aún más a Israel. Y bueno, pues ya sabemos nosotros esta desviación. Esta es entonces la propuesta, obviamente samaritana, que van a decir que quién verdaderamente se desviaron y quienes se separaron y quienes están obviamente no en comunión con la Torá, pues va a ser los de Judá. Esa es una propuesta, una tradición. Y otra tradición es que los samaritanos se originaron con las tribus del norte de Israel, porque solo una pequeña porción de estas tribus fue deportada con las conquistas asirias. Allá estamos hablando del siglo VIII, finales del siglo VIII, acá cuando los asirios conquistaron Israel y obviamente esta sería la situación. Los israelitas, muchos israelitas permanecieron en la tierra y los asirios establecieron algunos grupos separados de exiliados. Y posteriormente, que suele a veces uno entender y conocer más estas tradiciones, estas poblaciones eventualmente se entremezclaron, convirtiéndose así en lo que pues más tarde van a ser denominados como los úteos y samaritanos. Una tradición igual no samaritana del mismo periodo afirma que los samaritanos se originaron en el asentamiento asirio posterior a la conquista de poblaciones de Babilonia, Cuta, Abba, Hamad, en el norte de Israel, y esto siguiendo al segundo libro de Reyes. Y ellos fueron obligados a adorar al Dios de Israel por los pueblos nativos. Estos grupos de inmigrantes trajeron consigo los ídolos de las ciudades de origen, a quienes continuaron adorando junto a las deidades del nuevo hogar. Entonces, mientras estas personas adoraban al Señor, también servían a sus ídolos. Estas son las 3 propuestas de origen de los samaritanos, una samaritana y 2 no samaritanas. Tenemos entonces nosotros aquí, ya a partir de aquí vamos a tener ya igual también propuestas de cómo las relaciones tensas entre los judíos y los samaritanos se van dando a lo largo de la historia posterior al exilio. La enemistad entre las tribus de José y de Judá siguió creciendo después del exilio, sea a Siria, sea a Babilonia.
Y cuando regresan de Babilonia, Zorobabel, dicen, esta es igual propuesta samaritana, Zorobabel sobornó al rey de Persia para que permitiera a los judíos reconstruir el templo de Jerusalén, pero los samaritanos luego recibieron permiso para destruir lo que habían reconstruido. Esto provoca otra vez la división entre los dos grupos. Tiempos de Esdras y Nehemías, bueno, sabemos nosotros igual también la dificultad de ubicar las fechas de las llamadas misiones de Esdras y Nehemías, el venir al pueblo, el regreso al pueblo, y bueno, pues igual también hay propuesta samaritana y propuesta no samaritana. Sabemos nosotros en general, ya igual también en algún momento Gabo nos ha dicho, bueno, pues este Esdras, ordinariamente lo solemos conocer como el padre del judaísmo, que bueno, pues por ahí hay sus asegúnes también con relación a esto. Nehemías, aquel gran gobernador que viene igual también de parte del imperio persa para estar como gobernador de acá de Judá, pero bueno, ya no se va a llamar Judá. Entonces, bueno, pero sin embargo, pues claro que de parte de los samaritanos, Esdras no va a ser ningún gran personaje. Para ellos, pues Esdras dice que obtuvo un decreto y para reconstruir acá en Jerusalén, y venía con la autoridad. Como los judíos, va a decir esta propuesta samaritana, como los judíos habían perdido la Torá y todos sus libros, Esdras entonces comenzó a coleccionar leyendas y narraciones e inventó muchas cosas que nunca ocurrieron. Afirmó falsamente lo que dice el segundo libro de Reyes, que los samaritanos eran gentiles con dioses falsos. También inventó la idea popular entre los rabinos posteriores de que los samaritanos llaman a Shima, a su dios, mientras que en realidad simplemente lo sustituyeron por la palabra Shem, por Yahvé. De la misma manera que los judíos usan la palabra Adonai. Esdras escribió en idioma asirio, arameo, mientras que los samaritanos retuvieron el hebreo. Esdras fue malvado, corrompió aún más a los judíos y por medio de persecuciones y mentiras provocó gran parte del odio entre judíos y samaritanos. Ok, estamos entonces entre estas propuestas diversas de los grupos. Nosotros conocemos más la parte bíblica y bueno, pues ahí está. Cuando regresa Nehemías, igual también vamos a tener nosotros a Nehemías que viene a reconstruir las murallas de Jerusalén y viene como gobernador de la provincia de Yehud. Nehemías, o lo vamos a tener nosotros en Nehemías, vamos a tener esta rivalidad que tiene en este caso, con el gobernador de Samaria. Menciona 3 personas enemigas: Tobías, siervo amonita; Gesem, el árabe; Sanbalat, el horonita. Entonces, Sanbalat, el horonita, era un samaritano que era gobernador de Samaria, designado por los persas, un rival entonces directo de Nehemías y una persona con la que Nehemías se negaba a tener contacto, ya pues el texto nos lo dice. Sanbalat, como gobernador de Samaria, designado por los persas, pues se pone un poquito ahí casi como en competencia con Nehemías, ya que Jerusalén iba a ser fortificada, mientras que Samaria, centro provincial, no. Nehemías rechaza esta ayuda que querían dar los samaritanos. Y bueno, pues parece que había unas intenciones también por ahí de parte de los samaritanos. Samaria en realidad quería otra vez controlar a Judá, parece que en algún momento así había sido. Entonces, bueno, pues aquí está la hostilidad de Nehemías, que es igual también esta parte que conocemos. Nehemías puede haberse sentido amenazado por Sanbalat, sintiendo que podría estar tratando de promover la integración de Yehud, de regreso a la provincia asiria. Bueno, y ya de aquí vamos a tener nosotros igual también esta división, esta separación entre los dos grupos. No se termina de saber ni de poner de acuerdo totalmente. Y viene también después ahí la historia de una de las hijas de Sanbalat, que se casó con el
el hijo del sumo sacerdote de Jerusalén. Y bueno, pues dado que Nehemías pedía la pureza, entonces pues obviamente pues tiene una reacción aquí de expulsar a la pareja de Jerusalén. Aquí va a entrar Josefo con otra, nada más que aquí Josefo ahora nos va a presentar y nos va a unir dos historias, en este caso, bueno, nos va a unir acá el tiempo de Nehemías y el tiempo posterior, el tiempo de Alejandro Magno, por ahí más o menos 100 años de diferencia, lo vamos a tener entonces nosotros. Y Josefo informa que Sanbalat, como su antepasado gobernador de Samaria, esperaba que a través del matrimonio de su hija con el hermano del sumo sacerdote pudiera establecer vínculos con la comunidad judía de Jerusalén. La jerarquía de Jerusalén le ofreció a Manasés dos opciones, quedarse en Jerusalén o divorciarse de su esposa samaritana. Y bueno, Manasés eligió la segunda opción, ya que su suegro prometió construir un templo en el monte Gerizim, donde Manasés sería sumo sacerdote y además asumiría el liderazgo cívico de Samaria a la muerte de su suegro. Según Josefo, muchos sacerdotes abandonaron Jerusalén y siguieron a Manasés hasta Samaria. Y bueno, pues aquí vamos a tener nosotros esta situación, pero esta situación se hace en las campañas de Alejandro. Y bueno, ahí se dice que Sanbalat convenció que sería, obviamente ahí van a construir el templo en este lugar, en este tiempo. La fundación de un templo, pues no era inusual. Este templo no estaba lejos, aquí la cuestión es, no está lejos de su rival Jerusalén y de este establecimiento de este templo. Los samaritanos y los judíos, esto pues igual también se ha dicho, entonces que los samaritanos y los judíos aquí otra vez tienen este distanciamiento por la construcción del templo rival. Cuando se construyó el templo, pues muchos suelen situarlo a finales del siglo V, otros van a situarlo exactamente acá, en este periodo del siglo IV. No sabemos exactamente la fecha exacta, si lo situamos finales del siglo V, si lo situamos también acá, finales del siglo IV. Y bueno, pues ahí está, la cuestión es que parece que sí, hay un poquito más de este distanciamiento entre judíos y samaritanos a partir de la construcción del templo en Gerizim. Y igual también por ahí el restablecimiento de Siquem. Entonces vamos a tener nosotros pues esta situación. Después de Sanbalat murió solo 2 meses después del asedio de Gaza por parte de Alejandro. Y según el historiador Quintus, después del asedio de Gaza, Alejandro dejó a un oficial griego llamado Andrómaco a cargo de la región, a pesar de la promesa que ya le había hecho Sanbalat a su yerno. Y por primera vez desde la conquista ahora ya tiene un cargo, uno no samaritano. El liderazgo samaritano reaccionó con fuerza ante esta rebelión y se rebeló contra los macedonios, capturó y quemó vivo a Andrómaco y luego huyó de Siquem a una cueva. Bueno, ahí vamos a tener entonces los macedonios tomaron represalias de inmediato y se dice que el propio Alejandro salió de Jerusalén para castigar a los samaritanos. Todos los rebeldes fueron asesinados, todos los samaritanos fueron desterrados y la ciudad de Samaria fue colonizada por veteranos. Bueno, después de la masacre de rebelión, pues viene este distrito de Samaria, pasó a manos de los judíos debido a su lealtad a Alejandro. Y los samaritanos sobrevivientes a la masacre de Macedonia, bueno, pues hasta este momento, pues aquí ya van a tener que estar en relación con los judíos solamente por este liderazgo político. Bien, después pasamos al periodo Seleucida. En el periodo Seleucida, los samaritanos y judíos se establecieron en Egipto. Las relaciones entre ellos siguen tensas. Y bueno, pues aquí vamos a tener que cada uno desde su lugar ofrecían sacrificios en dirección hacia su santuario, Jerusalén o Gerizim. Bueno, pues ahí estaba, ya buscaban también siempre el favor del el que estaba gobernando. Sin embargo, pues la hostilidad seguía, iba creciendo y en tiempo igual también de Ptolomeo V, en tiempos de Antíoco, este paso que se dio.
Y bueno, pues ahí está. Josefo dice que los judíos estaban siendo hostigados por los samaritanos mediante incursiones en tierras judías y la captura y venta de judíos como esclavos. Los samaritanos se vieron presionados por Antíoco III porque se habían aliado en la política ptolomea. Bueno, tanto los samaritanos como los judíos se vieron sujetos a la persecución de Antíoco IV. Y bueno, pues Samaria no se rebeló contra Antíoco IV, lo que sí lo hicieron los judíos, conocidísimo por nosotros. Lo que había sido una división religiosa igual se va a convertir en una situación ya política también, conflicto político. Judea, después de haber luchado, lo sabemos perfectamente, obtiene la libertad del dominio seleucida, se convierte en un estado independiente, lo conocemos perfectamente. Y pues gobernado por los hasmoneos, sabemos nosotros, Juan Hircano tenía una intención expansionista y bueno, pues igual también va a conquistar algunas regiones, utilizó su política obviamente y los lugares que capturó pues fue Siquén y el monte Gerizim. Y más adelante Hircano puso, va a ser obviamente pues una política un poquito ahí tremenda, y lo sabemos perfectamente, destruyó el templo y destruyó pues todo lo que había por ahí en el monte. Los samaritanos entonces continuaron teniendo su sacerdocio, pero ya pues obviamente con una situación más adversa hacia los judíos. Y después del templo en el monte Gerizim fuera destruido, ellos siguen practicando su culto. Y parece que después de esto aquí un grupo central de samaritanos permaneció cerca del monte Gerizim en el pueblo de Sicar, que aquí un poquito pues vamos a este pueblo de Sicar. Y parece que este pueblo de Sicar se va a convertir en una autoridad religiosa samaritana, y un poquito por allá pues ya estamos cercanos al Nuevo Testamento. La conquista de Palestina después por parte de Pompeyo, año 63, pone fin a la dominación judía de Samaria. Las ciudades que se habían sido capturadas por los hasmoneos fueron restauradas por los habitantes. Samaria y otras regiones se unieron a la provincia romana siria, como todos lo sabemos, y fueron protegidas por legiones romanas completas, debido a que muchos habitantes de Samaria habían sido asesinados o estaban pues dispersos. Herodes el Grande restauró el orden en Samaria al final de la guerra civil romana. Herodes declaró su lealtad a Octavio y lo confirmó como rey judío, sabemos, y le confirió pues nuevos territorios. Entre ellos pues estaba Samaria. Herodes reconstruyó y amplió la ciudad de Samaria y pues añadió otros colonos, cambió el nombre de la ciudad por Sebaste, lo sabemos. Hay numerosos informes de esta hostilidad contra los judíos por parte de los samaritanos. Josefo registra que durante la procuraduría de Coponio había sido práctica mantener las puertas del templo de Jerusalén abiertas después de medianoche de la Pascua, y en una de esas ocasiones se dice que varios samaritanos entraron en secreto y esparcieron los huesos humanos por todo el terreno, dejándolos impuros. Otra vez la división, ahí la tenemos, estas relaciones tensas. Y otro relato que nos presenta Josefo es la masacre de los samaritanos durante la procuraduría de Pilato, que de hecho Pilato pues es depuesto por esta situación. Lo llevó pues a que lo quitaran igual de esta situación. Bueno, pues ahí lo vamos a tener nosotros de esta manera y con estas situaciones. Los samaritanos, tanto los samaritanos como los judíos en tiempo de Jesús, a Jesús lo van a considerar como profeta o falso profeta. Los dos grupos lo van a considerar de la misma manera. Si bien Josefo no dice que los samaritanos lucharon con los judíos en el año 70, o en esta guerra de este periodo, del 66 al 73, sin embargo, pues sí estaban por ahí listos para esta guerra si era necesario. A raíz de la rebelión judía y samaritana, el emperador Vespasiano fundó la nueva ciudad, Neápolis, ahora Nablus. Este asentamiento se convirtió en el nuevo centro de los samaritanos, que pues sigue siendo, como lo sabemos, hasta el día de hoy. Bueno,
Esto más o menos entonces vamos a tener nosotros aquí, sabemos nosotros toda una religiosidad que tienen, que practican los samaritanos, un tanto cercana, pero también pues sabemos nosotros de esta distancia, las formas de ofenderse unos a otros. Los judíos llaman a los samaritanos en este periodo, los llaman no nación. Un proverbio judío ampliamente utilizado era: un pedazo de pan dado a un samaritano es más inmundo que la carne de cerdo. Había entonces este tipo de ofensas. Y también lo sabemos, y eso lo reporta Juan, el peor insulto que se le podía dar a un judío es llamarlo samaritano. Lo tenemos ahí reportado en Juan 8:48. Los judíos quisieron maldecir a Jesús de esa manera, lo llamaron endemoniado y samaritano al mismo tiempo. Es una forma, una ofensa. Pero también del otro lado, también sabemos que de parte de los samaritanos había también pues rechazo hacia los judíos. Los samaritanos acechaban a los judíos que viajaban de Galilea a Jerusalén por los días festivos, y como resultado de esto sabemos que los galileos solían usar la ruta más larga al lado del Jordán para llegar a Jerusalén. Entonces sabemos nosotros de este conflicto que se generaba y pues de estas situaciones contrarias que tenían los dos grupos. En el Nuevo Testamento queda reflejado. Jesucristo vino pues para los dos grupos, Jesucristo acoge a los dos grupos, y Jesucristo pues claro que su mensaje de salvación lo presenta y lo ofrece a los dos grupos. Estos dos grupos entonces sí es verdad que tienen pues algunas cercanía, sin embargo pues también tienen estas diferencias. Unos se consideran como que el remanente del reino del norte y los otros somos del reino de Judá. Unos quieren vivir únicamente en la tierra de Israel, los otros pues pueden vivir en cualquier lugar, incluso en la diáspora. El monte Gerizim, el centro de adoración, Jerusalén, centro de adoración para los judíos. Los samaritanos en dirección hacia el monte Gerizim hacen sus oraciones, y los judíos dirección a Jerusalén. La Torá es su única escritura, y sabemos que los judíos pues no solamente la Torá. Los samaritanos tienen su propia Torá, el Pentateuco samaritano, y los judíos obviamente pues también tienen su particularidad, las particularidades de su Torá. La autoridad de la Torá según los samaritanos pues son los sacerdotes y levitas, y según los judíos pues los rabinos. La Torá según los samaritanos no está completa, la Torá está completa según los judíos. Sabemos nosotros también, entre algunos comparativos que se han hecho, lo sabemos también de sobra, que son varias las diferencias entre la Torá y la Torá de los judíos y el Pentateuco samaritano. Entre ellos, según los samaritanos, ellos tienen 10 mandamientos, los judíos según ellos quitaron uno, entonces los judíos tienen 9. La escritura tiene un altar construido según esto en el monte Gerizim, y la escritura de los judíos dice que el monte Ebal. Bueno, esto un poquito entonces, a ver, un monte que ha elegido y un monte que elegirá, dice por ahí una de las variantes. Vamos a tener el Mesías, ha de venir acá de José y allá de la tribu de Judá, el Taef, bueno, para los samaritanos el Taef. Y bueno, pues ahí vamos a tener nosotros estas diferencias, aparte de ya las diferencias de relación por ser del grupo samaritano, por ser del grupo judío, por ser de uno y por ser de otro. Los samaritanos no celebran la fiesta de los Purim y la Hanukkah, los judíos sí, etcétera. Solamente por señalar algunas de estas diferencias que tenemos entre los dos grupos. Y bueno, pues tenemos también bueno, yo veo pues que los samaritanos han luchado, han sobrevivido, se han aferrado a sus costumbres, se han aferrado a sus tradiciones, se han protegido, pues se han defendido como han podido a lo largo de todos los años. Un largo recorrido, un poco tortuoso, y pues bueno,
pero tienen un apoyo fuerte y es su glorioso pasado, su firme doctrina, sus convicciones profundas. Esto es entonces lo que hace que este pueblo, bueno, es lo que yo alcanzo a percibir, esto es lo que hace a un pueblo fuerte, esto es lo que hace que un pueblo tenga futuro, por todo este apoyo que pueden tener. Y el futuro pues de los samaritanos pues tiene entonces una esperanza, y tiene una esperanza porque tienen un apoyo sólido, y pues viendo nosotros a este pueblo débil, ahora se puede decir así, débil en cuanto estamos hablando de números, sabemos nosotros que es un número reducido, si lo comparamos con en otros periodos que tuvo grandes números de personas, ahorita sabemos que el número según por ahí no llega ni a 1000, y según pues ahí, ¿verdad? Divididos en dos lugares, cerca allá del Monte Grisim y los otros allá en Jolón, y unos allá ciudadanos palestinos y los otros ciudadanos israelitas. Sin embargo, pues hay convicciones profundas en este pueblo que independientemente, ahorita pues ya hay una convivencia con los judíos, una convivencia más sana, y los judíos los han apoyado, bueno, el pueblo de Israel los ha apoyado, como sabemos nosotros, y el pueblo de Israel, así dicen bastante que ellos casi los han rescatado. Sin embargo, pues acá los palestinos parece que también los han apoyado, y sabemos nosotros pues este grupo que vive con esperanza. El grupo que recibe la salvación en tiempo de Jesús, pues claro que va a ser aquel grupo que se hace cristiano. Sin embargo, pues un grupo que sigue con una esperanza en su corazón, con una proyección hacia el futuro. Y bueno, pues vemos a este pueblo así con esta fuerza, en medio de la debilidad, con esta fortaleza. Y pues bueno, ahí está, tiene su proceso particular, ha tenido su proceso particular, ha tenido su fortaleza, sobre todo en donde está su apoyo. Pero pues sabemos nosotros que el deseo de una solución clara y segura a los problemas bíblicos, pues rara vez nos deja satisfechos, lo sabemos perfectamente. A menudo pues deja puntos vitales sin ninguna evidencia. A veces pues no se pueden juntar los fragmentos y las evidencias que tenemos a veces para hacer la mejor respuesta, para formarlo mejor. Y bueno, pues ahí está a veces una imagen probable o una imagen improbable, a manera pues de solamente lo que podemos así responder. Y bueno, con esta inquietud de este pueblo que recibe salvación, pues en realidad ese pueblo que recibió salvación solamente el grupo que se abrió a Jesucristo, y los otros siguen con esta esperanza. Y bueno, pues esto era lo que yo quería compartir, y pues quería ver, obviamente pues quería llegar a algo más, pero no pude llegar a algo más, igual por ya lo señalé al principio, las fuentes no siempre nos lo permiten, y pues uno quisiera como que tener así casi las pruebas aquí en la mano, pero bueno, pues no es posible hacerlo, y pues solamente lo que sí podemos decir pues de estas notorias diferencias que tuvieron entre los judíos y los samaritanos, y que quedaron reflejadas en el Nuevo Testamento. Gracias. Muchas gracias, Madre Coco. Excelente, excelente y iluminador la exposición. Me gustó mucho. Yo veo que sí, seguimos como 60 personas presentes, entonces sí, no estamos solo. Sí, es sumamente interesante. Sí, tengo un comentario, pero primero, yo invito a cualquier oyente, escuchante, a responder, comentar, preguntar, dialogar con Madre Coco sobre su exposición. Adelante. Sí, Madre Coco, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Jerónimo. A mí fue bastante iluminador todo el aspecto histórico, salvífico, y todo ese problema entre los dos pueblos hermanos, casi digamos ahí. Pero quisiera ver cómo poder entender ese trato que tuvo Jesús con la samaritana, un hecho bien así, bien concreto. ¿Cómo lo ve usted, por favor?
Yo considero que Jesús vino para los dos pueblos y por eso no solamente en el texto de Juan, claro, particularmente estamos ahorita en el texto de Juan, pero usted está preguntando del texto de Juan, pero creo que en general el Nuevo Testamento nos refleja esta apertura de Jesús. Yo lo vería así como algo de no limitado, sino esta universalidad que trae Jesús para la salvación para todos y expresada en ese relato, en ese texto, pero que igualmente, o sea, finalmente la salvación la trae para todos y está expresada en las diferentes obras neotestamentarias y o sea, Jesús considero yo pues que no se mostró, aunque era judío, pero no se mostró limitado para la salvación también para esta parte del pueblo que finalmente pues seguramente él también reconocía como parte del pueblo de Dios. Un pueblo que vive en algunos momentos con radicalidad su fe y pues que seguramente Jesús reconoció también en ellos y por eso esa apertura también para ellos y que queda pues expresada así en estos textos del Nuevo Testamento. Yo considero que a un Jesús completamente abierto para la salvación para todos, al menos así lo considero, y pues que en este caso está representado en esta mujer llamada, o que solemos llamarla samaritana, pero que en realidad representa, considero yo, a toda la comunidad. No es una mujer, no es una persona, sino considero yo, una comunidad que está detrás de este personaje. Gracias, Jerónimo. Gracias. Gracias, Madre Soco. Gracias. Sí. José Rurico. Sí, Reineres. Sí, madre, padre Conrad. Madre, agradezco mucho la presentación. Creo que ha sido muy iluminadora y continuando con lo que hemos estado escuchando, compartiendo durante esta jornada, me llama mucho la atención el asunto de la identidad. Creo yo que a veces las historias o los relatos que conocemos de las comunidades nos van generando también una construcción de esa identidad. Siento que estamos en deuda con la comunidad samaritana. Creo que el texto bíblico, como usted lo ha presentado, no le da a ellos la identidad. ¿Por qué? Porque está haciendo una historia presentada a partir de otra mirada. Creo yo que, digamos, con todo lo que usted nos ha presentado ahora y haciendo como una lectura hermenéutica a nuestra realidad, ¿cómo podemos nosotros como biblistas también aportar a la construcción de las identidades, no siguiendo el discurso o la historia ya conocida, sino queriendo quizás, como lo ha hecho usted ahora, ahondar sobre las otras voces que quizás nunca han sido tan escuchadas o tan presentadas? Yo creo que considero yo, padre, desde este privilegio que tenemos desde acercarnos al texto bíblico, pues es exactamente el texto bíblico que nos ayuda a dar identidad a cada ser humano. O sea, cada ser humano tiene un lugar desde Dios y dentro del proyecto divino, independientemente de las diferencias, independientemente de todo lo que cada ser humano puede hacer. Entonces yo veo, por ejemplo, pues sí, o sea, usted ha dicho, ¿verdad? Que quizás estemos en deuda con este pueblo, pero así como estamos con él, con otros pueblos, con otros grupos que quizás también necesitaríamos como reivindicar el lugar que cada ser humano tiene. Y por ejemplo, en esta línea, pues igual también de lo que el padre Nieto nos aborda sobre la antropología, pues creo que es una problemática que hoy más que nunca creo que tenemos que aprender a abordar y abordarla con la tranquilidad de la Sagrada Escritura, porque creo que en la Sagrada Escritura tenemos todas las luces necesarias como para iluminar estas realidades complejas que hoy nos toca vivir, considero, y que pues sin miedo y con toda la tranquilidad del mundo, y igual sobre todo por la luz de Dios, más que por lo que uno sea o pueda buscar, porque finalmente pues es la luz de Dios. Y pues de ahí el Eclesiastés, ¿verdad? Que diga que pues
solo Dios, ¿verdad? Solo con Dios tenemos todo y todo lo demás no tiene. Entonces yo considero pues lo tenemos y podemos hacerlo y como biblistas creo que pues tendríamos que tener esa paz de Dios de poder decir a cada ser humano y a cada persona hay que darle un lugar y a partir pues de este grupo que está un poquito así disminuido pero que pues igual tiene un lugar en el plan de Dios, en el proyecto divino y así todos los demás grupos que hoy nos toca a nosotros ver y que nos toca igual también pues iluminarlos desde la Sagrada Escritura. Considero, Padre, y pues con toda la paz y la tranquilidad. Gracias, Madre. Gracias, Reineres. Gracias, María Coco. José Rurico, ¿qué tal? ¿Qué tal? Primero, pues, Madre Coco, agradecerte porque nos has abierto mucho los ojos, nos has hecho conocer con esto poquito que lees, que creo que no fue poquito, toda una versión desconocida para nosotros. Como biblistas, por supuesto que solo teníamos la versión judía y no habíamos escuchado a los samaritanos. Sabíamos de la invasión a Siria, la destrucción, sabíamos del pecado con que Jeroboam hizo pecar a Israel y sabíamos de las peleas con Nehemías, pero no conocíamos toda esta historia. Entonces, primero agradecerte, Madre Coco, porque pues nos has abierto un panorama y hemos escuchado a los que habíamos ignorado. Pero me parece que de esas cosas que sí sabíamos de la versión judía, que éramos, que nos era familiar, un punto álgido en esa lucha entre los dos pueblos es la guerra siro-efraimita, porque es incluso anterior a la destrucción de Samaria, apenas poco anterior a la destrucción del 722. Y por ahí con Ahaz en Judá y con el profeta Isaías también por ahí animando al pueblo judío, pero me parece que un punto álgido es esa guerra siro-efraimita. No sé si, y bueno, me llamó la atención que sé que para nosotros es una referencia o un punto álgido en esas peleas, en esas rivalidades entre los dos pueblos. No sé si tenemos alguna explicación o versión samaritana de esa famosa guerra siro-efraimita. ¿Hay alguna razón, hay alguna motivación o en lo que pudiste leer, lo que pudiste investigar, hay alguna referencia samaritana a esa guerra siro-efraimita? No, Padre, no la conocí o no leí algo así. Y pero sí, o sea, sí puede haber un poquito, aunque sí, o sea, fue el antecedente, ¿no? A la invasión a Siria, esa llamada guerra siro-efraimita, pero no lo tengo. Quizás un poquito, aunque ahí el conflicto, bueno, fue un poquito por el no apoyo de Judá a Israel. Sin embargo, no tengo ahí un poquito que se haya generado la división y tampoco tengo alguna propuesta samaritana. Muchas gracias y felicidades, excelente ponencia. Gracias. Y ahora, Raúl Lugo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Soco, por este repaso desde la perspectiva samaritana. Yo quisiera nada más comentar que esto nos ayuda también a comprender mucho la trascendencia con la que Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles trata el asunto de los samaritanos, ya desde el capítulo 1, versículo 8, poniendo como en Jerusalén, en Judá, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y toda esta sección del capítulo 8 en adelante, que como que se regocija de la predicación en territorio samaritano a través del diácono Felipe y lo que consigue. Creo que esto, digamos, es también una señal de cómo la comunidad cristiana de los orígenes, digamos, sí se atrevió un poco a dar el salto, digamos, del reconocimiento de la entrada de los samaritanos como un signo, digamos, del crecimiento del reino. Y a propósito de lo que se comentaba inmediatamente antes de mí, a mí también siempre me ha llamado la atención que en relación con esta guerra siro-efraimita, particularmente, no la versión de Isaías, sino la versión del libro de las Crónicas, hace cuando menos, aun cuando es, digamos así, una visión muy, digamos, judiocéntrica,
no deja de reconocer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención ese capítulo 28 del segundo libro de las Crónicas, allá entre los versículos creo que del 5 al 15. Este profeta mencionado una sola vez en la escritura, Oded, y que es capaz de que cuando los samaritanos están regresando a Samaria con todos los prisioneros de la guerra, bueno, claro, con números exageradísimos, ¿verdad? Estos 20,000 y no sé cuántos, pero digamos, en medio de esa exageración, ver un poco cómo en el retorno y el sometimiento de la esclavitud y la voz de este profeta samaritano, Oded, que se levanta y dice, ¿saben qué? No solamente no hay que tratarlos mal, son nuestros hermanos, devuélvanles lo que les quitaron, vístanlos otra vez, y uno ve allá, digamos, en una especie de cosa muy simpática a los soldados atónitos delante del profeta, y de repente los que eran los presos que traían de allá se convierten en aquellos a los que hay que hacer el bien, y los visten y los calcen y los devuelven a Jericó. Yo siento que esta insistencia de Jesús en sus parábolas, por ejemplo, el samaritano, las 10, y en otros momentos, implica, creo que, una especie de valoración especial que el maestro tuvo por este pueblo, y como en muchas ocasiones me parece a mí que esos señalamientos tienen el propósito de escandalizar a las buenas conciencias judías de su época a partir de ese pueblo, ¿no? Así que sí, te agradezco mucho este refrescante paseo por la historia de los samaritanos. Entiendo yo que es una etnia, digamos, pues prácticamente en riesgo de desaparición, ¿no? Yo recuerdo hace unos 20 años que escuché allá en Tierra Santa que ya quedaban muy pocos y no sé qué, no sé si haya alguna noticia de su desaparición pronta o se hayan reproducido, pero pues digamos es un pueblo que qué bueno que lo conservamos en la memoria. Muchas gracias, Coco. Gracias, padre. Con relación a esto, actualmente, bueno, pues por ahí me parece que están, le digo, los judíos actualmente dicen que ellos están rescatando a los samaritanos, y parece que sí, porque incluso una parte, sobre todo los que están acá en la tierra de Israel, se están casando. Ustedes saben que ahorita hay menos mujeres, hay más hombres en el pueblo, son un poquito más de 800 actualmente en los dos grupos, y se están casando con mujeres judías. Y de hecho han hecho tanto, bueno, creo que igual también cuando hemos ido por ahí a Tierra Santa, quizás hemos escuchado por ahí de parte de algún judío como un poquito de desdén hacia ellos, ya obvio otra cosa es de parte del gobierno, pero así un poquillo de desdén en cuanto que son unos ahí que nada más se casan entre ellos y están todos, escuché esa expresión, todos mongoles y no sé qué, una expresión un poquito despectiva. Sin embargo, pues es curioso porque sí es verdad, ellos han querido conservar la raza, han querido conservarse, y actualmente les tienen permitido a los varones casarse con mujeres, bueno, según lo que leí, ¿verdad? Pues ya claro que no estoy allá. Según lo que leí, tienen permitido casarse con mujeres judías, y también en los estudios recientes que se han hecho, el ADN de ellos es más cercano al ADN de los judíos que incluso al ADN de los palestinos, con quienes han vivido por mucho tiempo allí cerca, bueno, en esta ciudad de Nablus. Lo tenemos entonces nosotros así, y en el 19, ahorita también de parte del gobierno palestino, hay un acercamiento con ellos, con los samaritanos, entre los palestinos musulmanes, y bueno, incluso los cristianos. O sea, como esta sana convivencia y este reconocimiento, al menos según por ahí algún artículo que leí. Y hay varios entonces ahorita, precisamente por esa problemática de que entre ellos mismos, pues me parece, no recuerdo ahorita cuántas familias son, o sea, de cuántas líneas diferentes son, y se casaban, pues sí, claro, entre ellos y toda esta cuestión, pero sí, ahorita actualmente son un poco más de 800, según lo que leí, padre, y están en esta situación, y hay varios artículos, obviamente, de esta investigación sobre el ADN de ellos, por esta preocupación que tienen de parte de los judíos, y cuál también de parte del pueblo samaritano, los dos, perdón, de parte del pueblo palestino. O sea, las dos naciones los están apoyando según esto.
Muchas gracias, Raúl y hermana Coco. Esto se presta a mucha intriga, mucho deseo de dialogar cada vez más acerca de la población, acerca de todo lo que presentaste. ¿Hay alguien más que le gusta dialogar, comentar algo, dirigirse a Madre Coco? Con toda confianza. Sí. ¿Alguien? Así Rodrigo, adelante. Gracias, Madre, por la exposición. Yo quisiera preguntarle si en el paso del tiempo, una de las dificultades que tenían pues ambos pueblos era muchas veces incluso la forma de hablar. Nos decía, por ejemplo, de que unos conservaron más el hebreo y otros no tanto, ¿no? Sobre todo los que pues, después del exilio llegaron a ocupar la Tierra Santa, ¿no? Entonces, si nos podría decir un poquito en qué dificultades, aparte, por supuesto, de palabras, incluso hasta la forma de hablar, ¿no? También ocasionaban un poco esa dificultad de sentirse uno solo, ¿verdad? Siempre fue como que muy marcado ellos y nosotros. Ya esa parte un poco más lingüística. Gracias. Sí, no tengo así todo el conocimiento. Me parece que los samaritanos han conservado un poquito más el idioma hebreo antiguo e incluso hasta hoy para decir un poquito quizá, bueno, de hecho los mismos judíos dicen de ellos que son más radicales, que pues ellos sí siguen un poquito las celebraciones con el idioma, vamos a decirlo así, en el hebreo. Y creo que esa sería un poquito nada más, padre, el conocimiento, lo que puedo decir con relación, o sea, conservaron ese idioma hasta hoy. Ellos se estudian para los sacerdotes y los principales. Su estudio va sobre todo en esa línea y claro que sí, ahorita pues tienen apertura al mundo, se puede decir. Sin embargo, conservan bastante. Creo que sí es un grupo que no se ha abierto tanto al mundo, creo que se ha replegado y considero yo que desde, quizás, bueno, no tanto porque pues también estuvieron un poco en la diáspora, por ahí en el siglo, tenemos por ahí alguna nota en una isla por ahí también donde hay alguna referencia, entonces un poquito en la diáspora. Sin embargo, han como procurado, yo lo considero así, padre, como replegarse más, a diferencia de los judíos, por ejemplo, que ellos en la diáspora del mundo andan, ¿no? O sea, y ellos un poco como más replegados, quizás un poco también por el idioma, quizás por las convicciones religiosas y culturales, más replegados allá cerca de Tierra Santa. Sería así un poquito, lo poquito que puedo saber, padre. Gracias, Madre. Muchas gracias, sí. ¿Alguien más? Una última palabra, con toda confianza. Muy bien. Pues muchos aplausos para todas las conferencistas, los conferencistas del día de hoy. Tenemos muchos comentarios en el chat, muchos aplausos a todos. Ha sido un día de mucho trabajo. Empezamos con algunos esta mañana. Rápidamente subimos a 60 y nos hemos mantenido entre 50 y 60 todo el día. Ha sido un día muy fructífero. Me gustaría compartir pantalla nada más por un momento, a ver si mañana, el día de mañana, nosotros tenemos, a ver, ¿cómo se puede cambiar esto? Sí, el día de mañana empezamos a las 9:30 con Héctor Fernández, que ahora está viajando desde el aeropuerto hasta la Tarahumara.
desde donde va a dar su plática mañana por la mañana, y luego a las 10:40 Walter de la Cruz, nuevo doctor, a las 10:40, y por la mañana 12:20. Mañana tenemos una dieta muy completa de Biblia. Vamos a terminar con algunos anuncios. A las 6:20 de la tarde tenemos una pequeña junta plenaria para todos los que están presentes. Pues así. Mañana abrimos la puerta un poco después de las 9. Para las 9:30 empezamos con Héctor el día de mañana. ¿Hay algo más que queremos comentar? Suazo, un comentario, otro comentario. Carlos, José Manuel. Solamente agradecerles por este día y insistirles en llenar el cuestionario, el formulario que les mandamos ahí en el grupo de WhatsApp para ir preparando lo de mañana y el jueves la elección de la nueva mesa directiva. Muy a gusto este día y muy padre. Y muy padre, sí. Excelente. ¿Alguien más? Pues entonces, muy buenas noches a todos y nos estamos viendo mañana. Shalom y una bendición muy especial para todos. Gracias, gracias. Shalom. Shalom. Gracias. Shalom. Gracias, Madre Coco. Sí. Gracias, adiós. Buenas noches. Bye.